Voy a recibir acá en nuestro living virtual a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, Axel, ¿cómo estás? Ale Berkovich, desde C5N. Buenas noches, Ale, te escuchaba atentamente. Sí, decime. Bueno, la primera preocupación es, por supuesto, sobre la Villa Azul, sobre el conurbano sur. Hoy ya se confirmaron, hasta donde yo vi, 93 casos ahí. Está por 15 días cerrado el acceso y la salida del barrio para sus casi 3.000 habitantes. ¿Hay posibilidades de que esto ocurra en otras villas de las más de 1.000 que tiene la provincia, Axel? Mira, hoy llegaron también resultados de más testeos y ya hay 144 casos positivos. Así que la situación es que todavía hay algunos exámenes que no tienen resultado ahí en el barrio Villa Azul y bueno, esperándolo. Como vos decías, se ha adoptado una medida de cuarentena en realidad más estricta porque obviamente hay un contagio bastante difundido y la idea es asistir a los que están en el barrio para que ese contagio no se traslade a otros lugares. Un poco un criterio epidemiológico de aislación más fuerte y de aislamiento más fuerte en aquellos sectores donde hay más contagios. Con respecto a la situación, acá tenía los datos, a ver que sobre el total de casos en la provincia de Buenos Aires, que son 4.453, hay 634 que están distribuidos en toda la provincia en barrios populares. Así que de esos 634, como decíamos, 144 son del barrio Villaverde, ahí en Quilmes y Avellaneda. ¿Qué otros focos tienen ustedes, y el Ministerio de Salud de la Nación en el plan detectar en la mira para ver si puede pasar algo así? Mira, hoy hubo operativo en el barrio 9 de Julio, en Don Orione y en La Cava, más o menos 6.000 personas, no testeadas, sino que se testea cuando hay algún síntoma, y la verdad que la cantidad de sospechosos, 16. Pero este es uno de los problemas en esa discusión tan difundida que hay sobre los testeos, que es que si uno testeara a todos, tampoco tiene certeza de que hay mucho falso negativo, porque cuando hay o incubación o no hay síntomas, la verdad que el test no da positivo en muchos casos, entonces habría que testear todo el tiempo a todo el mundo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿están ustedes pensando en esta medida extrema para otros barrios? Porque esta es lo más... Hoy no hay ningún otro barrio, como te decía, 640, nosotros tenemos prácticamente, dicen los números, cerca de 2 millones de personas viviendo en barrios humildes de diferentes características. Por ejemplo, ahí en Villaverde vos tenés una parte, la de Avellaneda, que fue urbanizada y la parte de Quilmes que no. Entonces son situaciones muy distintas, pero no, hoy no hay ninguna otra situación por el estilo. Hoy te preguntaron y vos dijiste que si hubiera un brote en un edificio o en un barrio cerrado o en un country, también lo cerrarías. ¿Cómo harías? Porque seguramente sacarían amparos, llamarían a la televisión, habría alguna clase de resistencia, intuyo. No, supongo a nadie le gusta el aislamiento que venimos teniendo desde hace ya 2 meses, que en algunos casos es muy estricto. Desde el principio fue una cuarentena muy estricta, con solo salidas de compra muy cerquita. O sea, la mayoría de la ciudadanía está encerrada en su casa hace mucho tiempo, con el objetivo cumplido de que el crecimiento fuerte de los casos no ocurriera ni bien llegar a los primeros casos a la Argentina. La verdad que en eso hemos tenido un resultado muy bueno. Vos comparabas recién con Chile, pero con Brasil, con otros países, sin evaluar su política, solo los hechos. Lo que tenemos es que el contagio fue más lento, al principio muy lento, y bueno, ahora estamos en una fase de aceleración, por eso también hacer más rígida la cuarentena en general. En el caso de lo que recomiendan... Uy, ¿se congeló? ¿Lo que recomiendan?
Ahí perdimos la conexión, estamos reconectando. Avatares de la cuarentena y de las entrevistas a la distancia. Estamos, por supuesto, retomando. Noé, adelante. Estaba justamente para darle paso a Noelia Barral Grijera para que le haga la primera pregunta al gobernador. Ahí reconectó. Axel, está también Noelia Barral Grijera aquí. Adelante, Noé, buenas noches. Muy buenas noches, gobernador. Quería consultarle, en el marco de este brote que estamos viendo, que está muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, pero que también está impactando en el conurbano, dos cosas. Número uno, si lo satisface la marcha atrás que dio Horacio Rodríguez Larreta con el cierre de algunos comercios en la ciudad. Y número dos, si el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires está preparado para lo que se viene. Bueno, yo el otro día lo decía como si se pudiera expresar la política sanitaria con dos reglas muy simples. La primera es que si los casos crecen, flexibilizar no tiene sentido. Porque cuando están creciendo los casos, el problema que hay, lo veía recién ahí en C5N, en Chile, que hablaban de las últimas camas, una médica, la verdad que les recomiendo a todos verlo, simplemente para tomar conciencia de la dimensión y el problema que genera el coronavirus. Y empiezan a sucederse los casos y en todos lados al mismo tiempo, no hay sistema sanitario que aguante. Obviamente hay algunos más preparados, los de los países europeos, centrales, que también se vieron desbordados. Conclusión, si están creciendo los casos, no sé si satisfacción o no, la regla que es clara y me parece de sentido común es que si hay más casos, conviene aislar más, que es la única vacuna que tenemos para impedir que eso siga pasando. En segundo lugar, que si en un lugar hay más casos, lo decía antes, y en otro menos, lo que no conviene de ninguna manera es permitir la circulación y el entrecruzamiento viral entre esos dos lugares. Así que bueno, esos son los dos criterios, me parece bastante sencillos, que se están aplicando. Por eso yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires la decisión que se tomó es que están en una sección empinada de la curva, es el lugar con más contagios. La Ciudad de Buenos Aires hay 3 millones, en el conurbano 7 millones, pero hoy en la ciudad, porque es donde empezó, hay contagios, no es una cuestión de comparar. Entonces me parece lógico, razonable que se tomen las mismas medidas coordinadas con la provincia. Eso me parece que está muy bien, lo compartimos con Larreta. Y en segundo lugar, que si hay más casos, no flexibilizar, sino, por decirlo así, hacer más estricto. Y en tercer lugar, que es lo que estamos estableciendo para el transporte, no permitir el intercambio viral. En cuanto a la infraestructura de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, duplicamos la cantidad de camas. En este momento, camas públicas en el sistema de la provincia de Buenos Aires alcanzan cerca de 1.800, había cerca de 900 cuando nosotros empezamos con la situación de pandemia, así que se duplicó prácticamente con un esfuerzo enorme. Eso nos va a permitir asistir a muchísima más gente en condiciones de salud complejas, pero bueno, si empieza, como ha ocurrido en Estados Unidos, hubo 100.000 muertos. Sí, sí. Y perdón, ¿y qué porcentaje hay de ocupación de esas 1.800 camas, Kicillof? Mira, muy bajito. Hoy en cuidados intensivos hay 73 y con asistencia respiratoria 23 del sistema público. Después también en paralelo está el sistema privado en la provincia, que tiene otros casos y otra capacidad. ¿Y cuánto está? ¿Lo tenés también? ¿En cuánto está? ¿En camas y en...? Sí, no, acá enfrente mío. A ver si me esperas un segundo. Sí, tranquilo. Tenemos un sistema en tiempo real. Claro, porque hay como un comando unificado y es lógico, ¿no? Que lo haya. Con lo público y lo privado, sí, hay un sistema único. Yo hoy me preguntaba si en las provincias donde ya está flexibilizada la cuarentena y ya se hacen ciertas actividades, no hay circulación comunitaria, no hay tantos casos, si de repente acá se produce lo de Chile, ¿hay posibilidad de un arbitraje de que vengan respiradores de las provincias o de que mandemos, me imagino que mandar enfermos en aviones sanitarios a provincias donde no los hay no sería una buena idea, pero ¿está pensado eso? Sí, hay muchísima planificación a nivel nacional y provincial. Acá tengo el número de camas. El total de camas de cuidados intensivos en la provincia asciende a 4.577, según el sistema unificado. ¿Y cuántos ocupados? 1.858 del total. Claro, no por coronavirus necesariamente, claro. Digamos. Claro. Lo que pasa es eso. Yo el otro día lo trataba de explicar.
Eso que lo que está ocurriendo también es que otras afecciones respiratorias comunes de esta época, bronquiolitis o neumonía, han bajado mucho la incidencia porque hay menos porque la gente se lava más las manos, porque está también, es decir, la cuarentena también tiene un efecto sobre otras enfermedades que son habituales de la época. Pero, decía el otro día, falta todavía para el invierno, que es cuando hay más ocupación de las camas de cuidados intensivos y del sistema sanitario. Así que van a probablemente confluir las dos cuestiones. No sabemos todavía cuál va a ser la incidencia. En el Consejo, digamos, de expertos de la provincia veían que después, por ejemplo, de la gripe A, cuando ocurrió, hubo una costumbre más asidua del lavado de manos, etcétera, y eso generó una baja en la cantidad de infecciones que la influenza, la gripe común, la verdad que uno no se anda cuidando como con el coronavirus, pero contagia muchas veces de la misma manera, Axel, ¿no? Llevándose a la boca. No quiero dejar de preguntarte por la política nacional, aunque sea un par de cosas, pero antes que eso, esta mañana un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, el funcionario Daniel Arroyo, el llamado Daniel Menéndez, que además es un dirigente, ¿no? Un referente de una organización de base, dijo esto, que muy brevemente sintetizamos en este audio. Me parece que es un error en la forma en que se encara. Pareciera como que se construyen guetos de pobres, ¿no? Y se confina a la gente pensando que con la policía se puede, y con un cerco represivo se puede evitar una situación que tiene que ver con un esquema comunitario y no con un esquema represivo. Nosotros desde los movimientos sociales propusimos siempre la idea de que el barrio cuida al barrio, y que en definitiva es lo que pasa, la gente no sale del barrio porque la gente es consciente del riesgo que se corre. Es así, la cuarentena ya tiene efectos muy desiguales según la clase social, pero lo que decía Menéndez es otra cosa, que se están creando guetos de pobres. Mira, el modo en el que se implementó la cuarentena contó con participación de referentes del barrio y la verdad que es una política para cuidar a la gente, no es para nada con un fin represivo. Imagínate, el tema es que no haya movimiento para evitar las infecciones. La cuarentena es obligatoria hoy en buena parte del territorio de la República Argentina, particularmente del AMBA, y en este caso, como hay una masividad de los contagios, la idea es evitarlo y no tiene que ver con, como lo decía hoy, era tu primera pregunta. Es la recomendación, obviamente contra la voluntad, si fuera generalizado no se puede hacer ni la intención. El tema es también cuidar, y sabemos que lo que pasó en los barrios populares de la capital tuvo que ver con que a veces la gente no quería abandonar su lugar su vivienda por miedo a que le faltara algo o algún hecho de inseguridad. También son muchos factores. Yo lo que te digo es que la decisión se tomó por parte de la provincia con la participación de los dos intendentes, de referentes del barrio, de nuestro Ministerio de Desarrollo Social. Particularmente, tampoco a uno se le ocurren estas cosas, son medidas sanitarias para evitar que haya difusión de los contagios y nada más, y me parece que se está asistiendo, obviamente. Son cuestiones, todo lo que está pasando es difícil prepararlo y que no haya ningún problema en la implementación. La idea es suplirlo de todo lo que necesitan y de manera de evitar que eso, ahí muy cerca está también Itatí, entonces la idea es que no irradie, que no se difunda, pero tampoco tiene que ver con la clase social, es una medida sanitaria y el virus, si afectara, lo decía hoy a la mañana, algún otro lugar con mucha incidencia, se buscaría también una cuarentena mucho más estricta. Obviamente lo que vos me decías, creo que cuando se cortó, tiene que ver con diferentes predisposiciones, pero la verdad que a mí, recorriendo todos los barrios populares en los que estuve en la provincia de Buenos Aires, vi mucha intención y mucha precaución y mucha conciencia de que es un riesgo para todos y de que el sistema de salud o las condiciones particulares a veces no son las más favorables. Obviamente uno trata de cuidar. Perdón, Axel, si pasara lo mismo que está sucediendo en Villa Azul, en Villa Itatí, que tiene muchísima más cantidad de población, ¿te imaginas que también la medida sería cerrar el barrio? En cada caso se van a tomar medidas particulares. La verdad que depende de muchos factores. En este caso,
también de la dimensión, de la capacidad de atención. También uno se pregunta si pasar en varios lugares al mismo tiempo. Claro. Lo óptimo es hacer un aislamiento muy estricto para evitar que hoy creo que de 82 testeos, 31 dieron positivo en el barrio, o sea que evidentemente ha habido mucho contagio. Y lo vimos también en los barrios humildes, en 31 y en 1114, en la ciudad de Buenos Aires hay más de 2.000, creo que 2.500 contagios. Bueno, el tema es cuidarlos. Afortunadamente, la gran mayoría está o con síntomas leves o muy poquitos síntomas, entonces también se buscaron medidas también de cuidado y de respeto bueno, y de atención, ¿no? Porque es sanitario también. Sí, hay que pensar que estamos hablando, Ale, Noelia, de enfermedad. Está clarísimo, de Axel. situación de enfermedad, que nadie está exento. Hoy lo veía Bernie más temprano diciéndole a una periodista que bueno, que estaba obviamente en el estudio de televisión con calefacción. Decía Bernie, estamos trabajando día y noche en el barrio con una presencia muy fuerte de organizaciones, de los intendentes, de todos los ministerios. Es una medida multidisciplinaria. Va a ir también el Ministerio de las Mujeres, va a ir gente de salud mental. La idea es hacer un enfoque integral y tratar de que esto se pase lo antes posible y con el menor... Con los menores inconvenientes posibles. Axel, se ha suministrado muchísimo alimento. Bueno, es eso, la verdad, la intención es esa, es cuidar. No quiero dejar de preguntarte dos cosas. Una, el sábado a la noche en la conferencia de prensa dijiste que remontaron la situación después de una gestión que había abandonado mucho el sistema de salud. Después hubo respuestas, por ejemplo, al vicejefe de gobierno porteño no le gustó, al jefe de gobierno, que también tiene en este momento una buena relación con ustedes, dijo que María Eugenia Vidal había hecho todo lo que pudo por la provincia. ¿Te arrepentís de haberla mentado? No la nombré, pero lo que no puedo hacer es ocultar la situación en la que estaba el sistema sanitario y no quiero ponerme a hacer la enumeración. Hay un documento presentado hace muchos meses, o por lo menos 2, claro, parece un montón, pero cuando empezó la gestión que le presentamos a la legislatura con presencia de la oposición, mostrándole la situación real, objetiva, con fotos, documentos del sistema sanitario, el sistema educativo. Bueno, también hicimos una campaña que fue bastante extensa explicando esto y ya este debate ya se dio. Lo que pasa es que no se puede ocultar porque también si no pareciera que acá estamos en Alemania y que llegamos nosotros y vino la pandemia y qué hacen con esto. Bueno, no es la situación en la que estaba, entonces me marcaron que muchas de las cuestiones eran anteriores y yo nunca lo negué, dije que hay un problema estructural, pero hablé de los últimos años y mi evaluación de los últimos años es tan pública que fui el candidato a gobernador y no tengo por qué ocultarlo. La verdad que tampoco es cargar las tintas ni polemizar en este momento. Tampoco se puede ocultar, no me pueden pedir que lo oculte o que no lo mencione con la situación que tenemos, porque es parte de la situación que tenemos. Clarísimo. La verdad que trabajamos para revertirlo, ¿no? Y creo que hubo apoyo, por lo menos acá, por ejemplo, la legislatura declaró la emergencia sanitaria con el voto unánime, o sea que un diagnóstico no bueno había también de los opositores, pero bueno, no le quiero dar más vuelta porque no tengo tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, no tengo tiempo. Sí, tenemos problemas muy graves y una perspectiva complicada para estar discutiendo estas cosas. Es clarísimo, pero como hay matices dentro del oficialismo también, en esa relación valía la pena la pregunta y la respuesta. Y la última tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas, una iniciativa que el gobierno, el nacional, el que controla el Frente de Todos, mencionó al principio de la cuarentena como una alternativa para financiar este gasto extra súper tremendo que tiene el Estado, pero que después pareció haberse quedado empantanado ahí en proyectos nomás. ¿Es una herramienta que vale la pena analizar, que hay que apurar, que hay que poner en marcha ya para solventar tanto gasto del Estado? Mira, yo vengo, sabés, Alejandro, que tiene que ver con mi especialidad universitaria, académica y profesional. Vengo estudiando lo que está pasando en todo el planeta. Lo tratan a veces como si fuera una idea argentina, ¿no? Y la verdad que no estaría ni mal ni bien, pero no es verdad.
se está discutiendo en todo el planeta cómo financiar los gastos excesivos que genera la pandemia, la caída de ingresos, y obviamente ante una situación así se proponen medidas muchas veces extraordinarias que tienen que ver obviamente con la capacidad contributiva. En este momento hay gente que no se le puede cobrar ni el alquiler, ni tiene para pagar lo mínimo indispensable porque perdió el ingreso. Eso del lado de los ingresos. Pero después está la riqueza, lo que hay de riqueza acumulada. Me parece que en otros países hay unas tasas mucho más elevadas de gravamen sobre la riqueza, o sea, se les cobra más y de una manera muy significativa a los que más tienen. A mí ese criterio tiene que ver con algo que también se ha visto en la pandemia, que es que, lo decía hoy Alberto, presentó acá en La Plata, vino a presentar un plan de obras para este tiempo, y decía, una cuestión que exhibió y nadie se puede hacer el distraído a la pandemia, es la enorme desigualdad que hay en la Argentina. Algunos se habían acostumbrado, nosotros vinimos a tratar de revertirla, y me parece que en un momento donde caen muchísimos los ingresos de algunos ya no tienen la olla para rascar ni siquiera de sus ahorros, hay otras grandes fortunas, esa desigualdad es de todo el mundo, y a quién va a financiar esto sino con un sistema impositivo progresivo que le cobre más al que más tiene. Me parece evidente, de todas maneras no es una decisión que podamos tomar en la provincia, lo tiene que discutir el Congreso. No, bueno, me parece una buena discusión, es una buena discusión para tener ahora. Ustedes intentaron subir alícuotas a las grandes extensiones de tierra en la provincia de Buenos Aires y hubo todo un debate a principios de este año, por eso también vale la pregunta. Totalmente, no, estoy dándote mi respuesta. Para mí, obviamente, el sistema impositivo, todo se rasga la vestidura diciendo que es regresivo, o sea que le cobra más a los que menos tienen, pero esos mismos, cada vez que hay una discusión sobre cómo hacerlo más progresivo, más en el marco de una pandemia y de una emergencia como la que hay, se rasga la vestidura para que no se discuta nada. Entonces, creo que es buen momento para dar esa discusión de manera colectiva también, porque, Alejandro, no es una cuestión solo de hacerlo, sino también de cobrar conciencia y de dar esas discusiones que sirven para transformar la sociedad. Es muy fácil decirlo, pero ahora muchos están ahí nerviosos porque obviamente, como vos también lo marcabas, la enfermedad afecta más a los que menos tienen y parece que algunos descubren cómo se vive en algunos lugares de la República Argentina. Lo que hay que hacer no es ahora estar preocupado porque eso puede pasar a otro lado, sino básicamente solucionarlo. Usar esto para que se vea y después empezar a solucionarlo. Es precisamente lo que dijo Alberto y tiene que ver también indudablemente con el sistema impositivo. Si no tenemos un sistema impositivo más justo, si no tenemos una sociedad más justa, como dijo Máximo el otro día, estamos viendo que cada 4 o 5 años aparece otra pandemia. El SARS, el MERS, ahora coronavirus. Entonces, ya previendo esto, hay que ir anticipándose. Y más allá de la justicia general, creo que nos tiene que encontrar mucho mejor parados en el terreno de la equidad a la salida de esta pandemia. Hay que construir una sociedad post-pandemia. No es que, como discuten los filósofos, un día va a estar construida, sino que hay que empezar a construirla a partir de hoy. También es un tema a instalar en las cabezas de la gente esta discusión, no el resultado. Tendremos que dar la discusión. Hacemos lo que podemos cada martes, Kicillof. Gracias. Está muy bien, está muy bien. Gracias por Muchas este gracias. rato. Hasta luego. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con todos los temas que preocupan de la provincia, pero también, por supuesto, como economista, metiéndose en la discusión que yo considero la madre de todas las batallas. Si el sistema impositivo sigue siendo así injusto, vamos a seguir teniendo esta sociedad injusta y se van a seguir enfermando peor los pobres y no hay vuelta que dar.